¿Alguna vez has elegido algún libro popular en tu librería cristiana local solo para confundirte cuando lees afirmaciones como «La Biblia es principalmente un libro humano»? O tal vez has escuchado a un destacado orador cristiano solo para detenerte en seco por su ambigüedad con respecto a la sexualidad bíblica y las relaciones entre personas del mismo sexo. Tal vez hayas leído una publicación de blog escrita por un pastor cristiano que describió la doctrina de la expiación sustitutiva como inmoral y abusiva. Tal vez te has topado con un tuit que afirma que necesitamos descolonizar nuestras interpretaciones de las escrituras. Estas son ideas comunes promovidas dentro del cristianismo progresista. El cristianismo progresista puede ser un poco difícil de detectar porque por lo general los cristianos progresistas no están unidos en torno a un credo oficial o a un conjunto de creencias. De hecho, el cristianismo progresista enfatiza la acción sobre la creencia. Lo que hace sobre es quién pones tu fe. Usan mucho del mismo vocabulario que los cristianos históricos, practican muchas de las mismas enseñanzas como el bautismo e incluso pueden cantar himnos y recitar credos, etc. Sin embargo, para los cristianos progresistas, esas palabras, frases, enseñanzas y tradiciones adquieren un significado completamente nuevo. Es por eso que pueden ser confuso y frustrante identificar sus ideas en libros, blogs, podcasts y sermones populares. Sin embargo, hay algunas creencias y suposiciones muy concretas que sustentan este creciente movimiento, incluso si no están registradas en un credo oficial. Además, hay ciertas señales de advertencia a tener en cuenta que pueden ser de naturaleza cultural o teológica. En este video veremos algunos signos culturales. Desde su negativa a ofrecer una pizca de incienso en adoración al César hasta sus puntos de vista sobre el matrimonio y el aborto desde el primer siglo hasta ahora, los cristianos se han caracterizado por su negativa a capitular ante las falsas ideas de la cultura. Sin embargo, una de las características del cristianismo progresista es su tendencia a influir con las normas sociales. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad se eliminan los límites bíblicos. Al principio de 2019, la ministra luterana progresista Nadia Bolz-Weber escribió un libro sobre la sexualidad llamado Shameless. En él argumentó que la idea de que el sexo debería ser entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio de por vida no solo era incorrecta, sino también dañina. Recomendó reinventar la ética sexual cristiana para permitir que los cristianos busquen la realización sexual tal como la define la Organización Mundial de la Salud como basada en el consentimiento y la reciprocidad. Con las fronteras bíblicas para el sexo eliminadas, ella escribe: cualquiera que sea el florecimiento sexual para ti, eso es lo que me encantaría que sucediera en tu vida. Con esta redefinición del florecimiento sexual, Bolz-Weber aprueba el sexo fuera del matrimonio, incluso aventuras de una noche, sexo homosexual y uso moderado de pornografía. Y ella no es una voz solitaria en el desierto. Shameless fue respaldado y promovido por muchos otros líderes cristianos progresistas prominentes, con destacadas personalidades cristianas progresistas como John Highmaker, Sarah Bassi, Rob Bell y Jim Wallace, hablando a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en las últimas 2 décadas. Uno de los objetivos claves del cristianismo progresista es cambiar la opinión de la Iglesia sobre este tema candente. Otro signo cultural es su relación con el relativismo. El relativismo esencialmente afirma que la verdad no puede ser descubierta, conocida o defendida. En otras palabras, nadie puede afirmar que comprende la realidad, que es posible que escuches resumida más comúnmente en el mantra: lo que es verdad para ti, es verdad para ti, y lo que es verdad para mí, es verdad para mí. El problema es que el cristiano no nos da la opción de ser relativistas. El cristianismo es un sistema de creencias que está profundamente arraigado en la verdad absoluta. De hecho, se mantiene o cae en función de que un evento histórico sea verdadero o falso. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, también podríamos empacarlo y dar por terminado el día. En términos generales, la mentalidad cristiana progresista ha aceptado en gran medida una visión relativista de la realidad, por lo que a menudo vemos que los cristianos progresistas se refieren a la resurrección como una metáfora no literal y en las narraciones históricas del Antiguo Testamento como historias míticas de las que podemos aprender buenas lecciones morales. Otro punto es la teoría crítica, un evangelio social disfrazado. Una tendencia cultural que se ha vuelto cada vez más aceptada es el movimiento cristiano progresista. Es un concepto filosófico llamado teoría crítica.
La teoría crítica ve el mundo como una lucha entre los grupos oprimidos y sus opresores y buscan recalibrar el poder a favor de los marginados. Este poder se entiende en términos de raza, género, etnia, clase, sexualidad y muchos otros factores. Minimiza la idea de que la verdad puede ser determinada por el pensamiento racional y prioriza la experiencia vivida y la identidad. En otras palabras, aquellos que han experimentado una mayor opresión tienen una mayor capacidad para discernir la verdad que aquellos que son más privilegiados. Hace algún tiempo, la líder progresista Jane Maker escribió una publicación en Facebook que ilustra puntos de vista que parecen estar informados por la teoría crítica. Ella escribió: cuando las personas blancas, en su mayoría hombres, casados heterosexuales, sin discapacidades, con un cierto umbral de dinero y poder están en el centro de la narrativa, nunca identificaremos correctamente el buen fruto. El privilegio es un enemigo confiable del discernimiento. Curiosamente, Merker está en todas las categorías excepto en que, según su declaración, la identifica como altamente privilegiada. Sin embargo, vemos la incoherencia lógica de la teoría crítica. Según su propia declaración, debemos dudar de su discernimiento. Aparte de su inconsistencia lógica, la teoría crítica se opone al Evangelio en varios puntos. Funciona como una cosmovisión que ve nuestra identidad como la forma en que nos relacionamos con otros grupos definidos por nuestra raza, clase y género, en lugar de ser portadores de la imagen de Dios. Según la teoría crítica, el pecado no es lo que está mal en el mundo, sino la opresión que se soluciona con el activismo, la concienciación y el derrocamiento de los sistemas opresivos en lugar de la expiación de la sangre de Cristo. Todos podemos mirar a nuestro alrededor y ver que algo está terriblemente mal en el mundo. Como cristianos, observamos el quebrantamiento que nos rodea y con razón nos afligimos por cosas como el racismo, la pobreza, la explotación y la opresión sistemática. Es por eso que utilizar la teoría crítica puede ser una opción atractiva para resolver algunos de esos problemas. Puede parecer algo amoroso y justo. Sin embargo, la teoría crítica no es solo una lista de cosas que podemos hacer para mejorar el mundo. No es simplemente una filosofía que nos brinda herramientas prácticas para hacer frente a la injusticia mientras cumplimos la gran comisión. La teoría crítica en realidad funciona como una cosmovisión y cuando la pones al lado de la cosmovisión cristiana se opone en varios puntos. Consideremos algunas preguntas que cada cosmovisión tiene en cuenta y comparemos con las respuestas dadas por la cosmovisión cristiana. Número 1. ¿Quiénes somos? Según la cosmovisión cristiana, los seres humanos son una creación especial hecha a imagen de Dios. De acuerdo con la teoría crítica, nuestra identidad no se encuentra en quién fuimos creados para ser, sino en cómo nos relacionamos con otros grupos definidos por nuestra clase, género y preferencia sexual, etc. Número 2. ¿Qué está mal con el mundo? Según la cosmovisión cristiana, Dios creó un mundo bueno que se ha estropeado por el pecado. La teoría crítica ve la opresión en lugar del pecado como el núcleo de lo que está mal en el mundo. Número 3. ¿Cómo se soluciona ese problema? Según la cosmovisión cristiana, el problema del pecado se cura con el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz para pagar por nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y asegurar la victoria sobre los poderes del pecado y la muerte. Según la teoría crítica, el problema de la opresión se soluciona mediante el activismo, la sensibilización y el derrocamiento de los sistemas opresivos y su poder. Número 4. ¿Cuál es el significado de la vida? La cosmovisión cristiana enseña que el sentido de la vida es glorificar a Dios, mientras que la teoría crítica enseña que es liberar a los grupos de opresión. Como cristianos estamos llamados a hacer buenas obras, no hay duda al respecto. De hecho, Santiago 2.26 nos dice que la fe sin obras es muerta, pero cuando alguien comienza a adoptar las ideas de la teoría crítica, puede comenzar lentamente a erosionar su cosmovisión cristiana al apartar la vista de las verdades eternas de quién es Dios y lo que Él ha hecho en el mundo. Por ejemplo, la teoría crítica clasifica la definición bíblica de la sexualidad como opresiva, un problema por resolver. Esto ha confundido a muchos cristianos desprevenidos e incluso ha causado que muchos se deslicen lentamente a ese cristiano progresista, que cambia un evangelio basado en la gracia por un evangelio basado en las obras. Como podemos ver, las creencias cristianas progresistas con respecto a la cultura están fuertemente influenciadas por el pensamiento secular en lugar de la revelación bíblica. Cuando las enseñanzas bíblicas se vuelven socialmente inaceptables, el cristianismo progresista tiende a ir y venir con la cultura, en lugar de seguir la tradición cristiana histórica de defender la verdad bíblica.